Escúchalas en Shirley Radio. 8:30 de la mañana. Bueno, a esta hora quiero conversar con Luis Moreno Ocampo. Luis Moreno Ocampo, abogado argentino, fue el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, fiscal adjunto del juicio a las juntas en 1985, donde se juzgó por primera vez a los máximos responsables de la última dictadura cívico-militar argentina, que tuvo lugar entre 1976 y 1983. Y quise tenerlo a propósito de justamente la película que fue nominada a los premios Oscar en la categoría Mejor Película Extranjera, que habla precisamente de este episodio para Argentina y del papel en específico que tuvo la Fiscalía y el fiscal en estos casos. Argentina 1985, como se llama el filme. Buenos días y bienvenido, Luis. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Un gusto para mí. Y a hacer el esfuerzo de pararse tan temprano por nosotros. Se lo agradezco. Es cierto. Bueno, vamos a hablar un poco de los retos, ¿no? Hay algo que me llama la atención. Y no sé si su primer reto, más allá del caso y el esclarecimiento del caso, de los casos, era vencer el miedo. ¿Sintió miedo de asumir este caso en algún momento? Bueno, Argentina estaba en democracia y entonces a mí me parecía muy importante ese juicio donde se iba a investigar la responsabilidad de los máximos comandantes en Argentina. Habían sido los dueños del poder, pero ya no estaban en el poder. Y entonces yo sentía, bueno, me pueden matar, ¿qué hago? Entonces yo, bueno, por alguna razón, pensé que mientras hubiera democracia, no me iban a matar, porque usaban el aparato de inteligencia y la policía para matar gente. Y dije, bueno, si te da democracia, eso no van a poder hacer. Y si hay un golpe de Estado, mejor no estar más, hay que irse. Así que esa fue mi idea. Pero la película es interesante porque muestra que nadie nos puso una pistola en la cabeza nunca, o una bomba, pero había una sensación de amenaza permanente sobre nosotros. Uh-huh. Y viendo la película me acordé que yo en aquella época, cuando iba a trabajar, antes de arrancar el auto, abrí la puerta, porque me habían dicho que si una bomba explotaba en el auto y las puertas estaban abiertas, la onda expansiva de la bomba hacía menos daño. Entonces yo, mecánicamente, me sentaba, abría la puerta, arrancaba el auto, no había bomba, cerraba la puerta y iba a trabajar. Entonces, esa fue mi mecánica. Era como que, bueno, estábamos en democracia y el miedo no nos paraba. Si teníamos una sensación de temor, podíamos ir adelante igual. Así fue. ¿Pero le fue difícil convencer a otros que se sumaran al equipo? Bueno, la película muestra, en realidad, a mí me llama Julio cuando ya no podía llamar, nadie le había dicho que sí. A Julio le habían rechazado la oferta de ayudarlo, gente porque o le daba miedo o porque estaban de acuerdo en realidad con el gobierno militar. El gobierno militar usó una represión ilegal y mató mucha gente, pero usando el argumento de que estaban protegiendo a los argentinos de la subversión marxista. Entonces mucha gente estaba, porque había guerrilla en Argentina, y entonces mucha gente estaba contenta, entonces mucha gente no quería estar en eso. Así que básicamente, cuando Julio me llama a mí, me pide que lo ayude porque no tenía quien lo ayudara. Y yo, por supuesto, decía, oh, me encanta. Entonces ahí dijimos la estrategia de armar un equipo de gente muy joven. Que eso parece que en la película aparece chicos de 20 a 27 años. Fue el equipo que armamos y que fueron los que usamos para contar la prueba. Y creo que eso también hace que la película pegue mucho en la gente joven. A mí me impresiona gente de todo, chicos jóvenes de todo el mundo me llaman, me consultan, digamos, me comentan la película, ¿no? O amigos míos de Londres, de Miami, un estudiante de Chechenia me contó lo que le impactaba la película en Chechenia. Ahora, ¿qué lecciones en lo particular, más allá de la película que luego vamos a hablar? ¿Tú la has visto la película? ¿Tú has podido ver la No he película? podido ver la película porque en Venezuela no se ha estrenado. No la dan en Venezuela. No, tengo que buscarla por otros caminos que en radio pues no podemos decir, ¿no? Muy bien. Pero no la he podido ver. Pero a mí lo que me parece interesante es esta historia, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de una película, pero esto pasó en la realidad, afectó la vida de muchos Sí, sí. argentinos. Bueno, marcó un país, dejó huella, ¿no? Y la pregunta es,
además que quiero hacerle a usted es, eh, cuando le pregunto el miedo, es si en algún momento se sintió que era importante el trabajo que usted tenía que hacer y los muchachos que le hicieron para rescatar realmente la democracia en el país. Es decir, que era un precedente hacerlo bien, hacerlo correcto. Ah, bueno, era un país que nos miraba. Tú piensas que el tema de investigar a los militares en Argentina fue un tema que se discutió en las elecciones y fue el candidato Alfonsín el que propuso investigar el pasado. Y eso fue lo que hizo que él ganara las elecciones. El 52% de los votos lo siguió. Entonces, inmediatamente la primera acción del gobierno fue denunciar a los líderes guerrilleros y a las cúpulas militares y armó una primera comisión de la verdad y envió al Congreso una ley para que dejaran nula una amnistía dictada por los militares. Entonces, todo eso había pasado en los primeros 5 días de gobierno. Y se armó entonces una comisión de la verdad que en 8 meses un informe sobre la base de 10.000 testimonios y entonces estaba todo el mundo esperando. Entonces no era una cosa, no era un juicio más, era Mm. el evento histórico del país. En un país que por 50 años había habido golpes de Estado, de pronto, y nunca se les había investigado, ningún gobierno democrático había terminado su mandato, de pronto por primera vez se investiga a los líderes de una dictadura. ¿Cómo fueron esas entrevistas y la investigación en lo particular, ¿no? Bueno, Usted, teníamos el problema de que no sabíamos, había muchas denuncias de secuestros de personas en la casa o en la calle, pero no sabíamos quién las había hecho. Entonces, lo que pudimos hacer fue, usamos los archivos de la CONADEP, que era la Comisión de la Verdad, para primero elegir los casos más que nos parecieron más importantes, más relevantes, por diferentes razones, porque tenían mucha prueba, había 20 que tenían documentos, por ejemplo, más o menos 20 con documentos que decían que una persona había sido arrestada y desapareció, y después desapareció. Eh, elegimos algunos 700 casos, llamamos a las víctimas que habían sobrevivido y nos contaron entonces cómo lo habían secuestrado, juntamos más testigos del secuestro, juntamos habeas corpus y documentos judiciales que mostraban que durante la dictadura esas personas han dicho lo mismo, cómo habían sido secuestradas. Esas personas secuestradas que sobrevivieron nos contaban a dónde a dónde habían sido torturadas. Habían sido torturadas en específicos lugares, en lugares ya sea de cuarteles militares o cuarteles policiales, todos dependientes de la estructura sí. militar. ¿Cuál Con lo fue, cual, ahí sí, sí, cuál fue el testimonio que más le conmovió, que le te aburrí. movió? Te aburrí con mi historia judicial. El testimonio está lleno de testigos tremendos. Justo en nuestro la historia que cuenta la película es que mi madre no me creía. Yo iba a la casa de mi madre a contarle y no me creía. Y justamente, Eso es real lo que está ahí en la película. sí, sí, Mm, eso es real, eso ujú. es así. Mi madre no me creía. Mi madre iba a misa con Javier Videla. Ella lo veía comulgar con él, le hacía acordar a su padre, que mi abuelo era general. Entonces mi madre no me creía. Y el primer testimonio de una víctima, que fue una mujer que tuvo su bebé en el asiento de un auto, esposada, con los ojos vendados, y así tuvo su bebé. No sabe ni cómo se pudo sacar la placenta de adentro. Así tuvo su bebé esta mujer. Eh, entonces, ese testimonio, mi madre me llamó por el día siguiente y me dijo, yo todavía lo quiero a Videla, pero vos tenés razón, tienes que ir preso. Mm. Pero como ese testimonio, hay muchos. La verdad que cada testimonio es una historia increíble, ¿no? A Sí. una mujer, me acuerdo que con todo lo que le ha pasado, y cuando terminó, el juez le dijo, puede retirarse, y ella dijo, ¿puedo agregar una cosa más? Sí, por supuesto. Bueno, y ahí nos contó cómo la habían violado, ¿no? Que el oficial que la dejaba en libertad le dijo, yo tengo la posibilidad de matarte si quiero, así que si vos me dejas que yo te haga el amor, te dejo salir. Y entonces ella explicó cómo lo dejó, cómo hizo, lo dejó que la violara, y así pudo salir. Y esa mujer quiso contar su violación frente a todo el mundo.
¿no? Quiso decirla, quiso contarla. Mm, Porque yo veo que el efecto de poder contar el dolor y lo ocurrido en un contexto donde este dolor se transforma en evidencia judicial es muy impresionante, es muy impactante. Entonces, esa gente, esos fueron los valientes, la verdad que los que se pusieron fueron 800 personas que fueron y contaron lo que les pasó a ellos. mm. Yo supongo que cuando usted escucha esos testimonios, así como su madre le dijo, no, no lo creo, quizás usted se preguntó dónde estaba yo que no vi esto. No, no, porque justamente todo esto era secreto. Ujú. El gobierno ocultaba todo, negaba todo. A las personas que los medios de comunicación estaban controlados no pueden decir nada de todo esto. Así que la verdad que en Argentina hay una poetisa argentina que se llama María Elena Walsh. No sé si habrá llegado a Venezuela, que tiene canciones de para niños muy, muy divertidas. Y ella escribió en el año 79 una carta al gobierno militar cuestionando la censura, hablando que ella no quería vivir en un país jardín de infantes. Y esa persona que se puso su vida reclamando por eso, agradecía el triunfo contra la subversión. Es decir, en Argentina, aún la gente que reclamaba no tenía idea de lo que le pasaba bien. Mm. Entonces, no, fue justamente una cosa impresionante fue que la acumulación de prueba y su exposición por 5 meses transformó la percepción de la gente sobre el gobierno militar. Sí, pero usted cuando, así como su madre, usted estaba incrédulo en un primer momento, a ver, No, yo sabía que había pasado cosas, pero no tenía conciencia el carácter organizado y sistemático del sistema. mm. Lo otro que quiero preguntarle es, han pasado muchos años, pero todavía hay desaparecidos, es decir, hay todavía el reclamo de lo que se llama las madres, las abuelas, de justamente de Plaza de Mayo, que, bueno, nunca más vieron a sus hijos, ¿no? ¿Cómo se convive con eso? Es decir, desde el punto de Mal, vista. mal. Es la tragedia griega, no poder enterrar a los muertos. Es tremendo. Yo me acuerdo siempre, el padre de una chica desaparecida, 20 años después de los sucesos, me dijo, mire, yo en mi cabeza sé que mi hija está muerta, pero en mi corazón siempre, siempre mantengo una esperanza. Y me dijo, 20 años después, hace unos meses, me dijeron que mi hija estaba internada en un hospital para enfermos mentales. Y yo a 700 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y él tomó su auto, viajó y recorrió una por una las 500 mujeres internadas a ver si era su hija. Entonces, este es el tema. Cuando uno tiene un hijo desaparecido, no puede nunca enterrarlo, no puede saber si está vivo o está muerto. Entonces, el sufrimiento es permanente, Mm, permanente. No hay duelo posible, no se puede hacer duelo. Y, y esto es así, y justamente no hay mucho que hacerle. Por eso lo que hicimos de Justicia Juntas fue un intento importante de mitigar ese dolor, no de terminarlo. mm. ¿Qué lecciones en particular le dejó a usted este proceso? Era muy joven, ¿no? ¿Qué edad tenía específicamente usted? Yo tenía 32 años. 32 años. Sí. Em, ¿Qué lecciones le dejó en lo personal y en lo profesional? Bueno, yo me convencía, ese fue mi primer caso, ¿no? Ah, fue Imagínate, su primer caso. este Qué fue el debut, primero. ¿no? Que, claro, era un debut interesante. Mm, Por eso, de alguna forma me marcó, pues yo pensé que era normal usar la ley para investigar a las personas con todo el poder y para proteger a las víctimas. Así que hice mi carrera después así. Y la verdad que la vida me trató muy bien porque estuve varios años como fiscal, después en juicios muy importantes. Y después yo pensé que había hecho lo más importante cuando tenía 32 años. Y en realidad fue el comienzo o mi entrenamiento para ser fiscal en la Corte Penal Internacional. En el 2003 me nombran por el cargo, por el trabajo mío en las juntas militares, me nombran fiscal en la Corte Penal Internacional. Eh, y ahí en realidad tuve que investigar crímenes enormes y bueno, seguí haciendo eso, ¿no? mm. Ahora, en la película realmente refleja, usted que ya la vio, refleja realmente lo que usted vivió allí, es lo más parecido o todavía falta mucho por contar de ese momento. No, una película siempre elige un ángulo. Acá se cuenta la historia de los fiscales y las víctimas, los testigos. Podrían contar el ángulo de los jueces
podrían contar la historia de las más de las víctimas, Sí. podrían contar la historia de los generales, qué les pasaba a ellos. Hay muchas historias para contar todavía. Pero la película lo que hace muy interesante es usa las familias para explicar el problema. Usa la familia del fiscal trasera, que es el fiscal principal, para mostrar el deseo de hacer justicia y el miedo también. Mm. Mi familia son militares, así que usa mi familia para explicar lo que le pasaba a los militares. Y usa a las víctimas, como esta mujer que tuvo su bebé en el asiento de un auto, o un joven de 16 años que fue secuestrado con todos los chicos de su edad que trabajaban en la escuela reclamando un boleto escolar. Mm. Usa a las víctimas para mostrar el impacto de la falta de respeto por la ley en las familias. Mm. Entonces, eso es me parece lo que hace la película tan impactante, tan universal, porque muestra qué nos pasa en nuestra familia con estos temas. Sí, y lo que me ha dicho de los jóvenes que lo han contactado, porque bueno, usted era joven, era su primer caso, pero sobre todo el hecho que creo que puede conectar con el público joven es que eventualmente estudiar derecho y hacer justicia vale la pena. ¿Mm? Sí, pero yo creo que en un mundo complicado, no sé bien por qué, me gustaría, tú eres joven, sí podrías verla y contarme, no sé bien por qué, yo estoy indagando por qué a los jóvenes les pega tanto, pero me parece que el hecho de que haya un grupo de chicos muy jovencitos haciendo la investigación, tomando los testimonios, tomando las declaraciones y armando la prueba, es una parte fundamental de esa historia, Mm. ¿no? ¿Fue suficiente la sentencia para el horror que usted tuvo que escuchar en las investigaciones? ¿Cree que fue justa? Bueno, la sentencia absolvieron a 4 porque las últimas juntas militares ya no cometían crímenes. Entonces, lo que nosotros habíamos acusado de que ellos habían encubierto los crímenes. Y a esa gente las absolvieron y después le pusieron penas más bajas a algunos comandantes. Pero lo más importante no fue las penas que le pasaron a los individuos. El impacto fue cómo lo que cambió ese juicio y esa sentencia judicial, cómo cambió a una sociedad entera, ¿no? Eso es lo más importante. No Mm. tanto lo que le pasa a los individuos juzgados, sino el impacto del juicio y la discusión en la sociedad, Mm. cómo cambia. Y ahora la película genera un cambio que cruza las fronteras del tiempo, ¿no? Ahora la película llega a los chicos jóvenes de hoy. Mis hijos más chicos de 23 años no tienen idea de lo que había pasado. Y ahora entienden y lo discuten en los colegios. Y la película también cruza las fronteras. Me está llamando de Venezuela, Mm. en Brasil es muy importante. Lula discutió el tema de la película, la tuiteaba, y la gente de Brasil está preocupada por el golpe de Estado. Y me llaman de España, que en Mm. España la transición se hizo sin investigaciones, o en Estados Unidos mismo, que tienen un episodio parecido a lo que ocurrió en Brasil con la toma del Capitolio. Así que la película cruza el tiempo y las fronteras. Sí. ¿Qué huellas deja una dictadura, ahorita que me habla de la sociedad, en un país, en una sociedad, en sus ciudadanos, ¿no? ¿Qué huellas dejó en ustedes y cómo cree que este juicio transformó la sociedad argentina? Yo creo que el problema mayor es que las dictaduras transforman al que no piensa como nosotros en enemigo. Y eso es un problema serio. Nosotros tenemos que convivir con ciudadanos en una comunidad. En una democracia no se vive con los amigos, se vive con aún los que son diferentes, los que piensan distintos, pero no se los puede matar. Y entonces esa historia del enemigo cala con los medios sociales ahora, que son más complicados, cala hondo. Entonces la Argentina eh, me parece que a veces ahora, no, por suerte no hay más violencia política. En Argentina no hay violencia política. Y la gente entiende que la democracia es muy importante. Mm. Pero, sin embargo, todavía no tenemos, hay discusiones muy polarizadas, ¿no? No hay la capacidad de llegar a acuerdos profundos. Y eso me parece que afecta. Además, como afecta mucho, en realidad es un problema del mundo de hoy, porque Sí. la promesa de los medios de la social media de hacernos una comunidad global no funciona. Lo que pasa ahora con la social media es que solamente vemos y escuchamos a los que piensan como nosotros, ¿no? Acá en Estados Unidos lo llaman echo chambers, Ujú. que hablamos con un eco, hablamos con nosotros mismos.
Entonces, me parece que ese fenómeno vivimos en tribus mezcladas, comunes, Mm. tribus que pueden usar armas para matarse unas a otras, inclusive armas atómicas. Tenemos la guerra de Ucrania ahora. Este, Me parece que eso es un tema muy complicado, Sí. ¿no? ¿Cómo transformó la sociedad argentina, cree usted? Este juicio y este trabajo que, bueno, que hizo usted con el No, equipo. pues Argentina básicamente transformó que la élite no apoyó más al poder. Justamente en Brasil, un periodista me preguntó, ¿cómo hacemos en Brasil, que no hizo investigación en el pasado, para transformar la mentalidad de los militares? Y ahí me hizo pensar, en realidad no es un tema de los militares obedecen, es un tema de la élite que puede controlar el poder, que la élite sepa que no puede hacer eso. Entonces, eso se consolidó en la Argentina. La élite entendió que no podía llegar al poder usando golpes de Estado. Y eso dejó de ocurrir. Mm. Y eso fue el gran aporte. No hay más golpe de Estado en Argentina. Tenemos muchos problemas en Argentina, pero no hay más golpe de Estado. ¿Qué tan fiel es la película a su historia real y personal? Bueno, tú sabes que cuando una película, no importa lo que haya pasado en la realidad, ahora ya está. Ahora, está buenísimo porque no se lo puedes ver ahí, está en el póster. Sí, Soy un lo chico, veo, sí, lo veo detrás. hay un chico de 31 años que soy yo, así que yo me reencarné en Peter Lanzani, que es Mm. joven y buen mozo, así que estoy muy bien. La película es muy cierta con respecto a lo fundamental. Lo que pasa en el juicio, el alegato del fiscal, todo eso es de acuerdo exactamente a las palabras que se usaron en la realidad. Improvisa un poco, por ejemplo, tenemos un equipo de jóvenes que trabaja con nosotros, pero la película muestra una especie de selección de los jóvenes, haciendo preguntas divertidas. Los chicos nos hacen cantar canciones, qué sé yo. Hay cosas divertidas, la película tiene humor, cosas muy interesantes, ¿no? Tú eres, tú eres venezolana, los venezolanos son muy simpáticos Sí. y pachangueros. Bueno, la película no baila, pero tiene mucho humor, y Mm. eso hace la película mucho más divertida e Sí, interesante. Así sí. que me parece eso fundamental. Pero es una película que está realmente apegada a lo que ocurrió, ¿no? Que creo que es Por importante. eso, la Sí, película, los testimonios de las víctimas, esta historia de la mujer que tuvo la bebita, en el asiento de un auto policial, es textual. El chico, lo llaman La Noche de los Lápices, el chico de sí, 6 años secuestrado, son todos textuales. sí. Eso es todo. Los testigos y el fiscal en la sala de audiencias, todo textual. ¿Usted Como pasó. después de esto pudo deslastrarse de ese caso o Nunca, siempre lo ha acompañado? nunca, no, no, nunca, no. Fue muy, no, bueno, primero me cambió mi vida profesional. Este caso me hizo de pronto entrar en un mundo de casos así, similares en Argentina primero. Yo fui profesor en Harvard, en Stanford, me invitaron a todo el mundo. Después me nombraron a la Corte Penal Internacional. Y bueno, entonces, no, ese caso me transformó mi, mi- mi vida. Y además lo que aprendí y sigo aprendiendo de ese caso, no sé, me ¿Qué sigue. aprendió? Y con eso cierro la entrevista. Bueno, aprendí eso, que hay dos formas de enfrentar a los violentos. Los podemos considerar enemigos a los que se les puede matar, o personas que han cometido crímenes que deben ser investigados. Y justamente la diferencia entre criminal o enemigo es una diferencia fundamental. En la Argentina, donde en el año 76, durante la dictadura, los consideraban enemigos a los que matar, o en el 85, en democracia, donde los sospechosos tienen derechos, los generales tuvieron derechos y fueron juzgados y condenados con derechos. Eso pasa hoy también. En la guerra contra el terror, Estados Unidos utiliza el concepto de enemigo para matar a los que considera insurgentes en países que no están en guerra y los mata con un dron, sin juicio. Entonces, eso sí, y bueno, y el presidente Putin invadió Ucrania para controlar un territorio de alta seguridad. Entonces, tenemos un problema de que seguimos a nivel internacional, en lugar de usar la ley para castigar la violencia, usamos más violencia. Y eso nos va a llevar mal. La violencia llama la violencia por esa violencia lleva al exterminio de todos. Hay un juego que se llama Fortnite, en el cual juegan 100 personas, el ganador es el que mata a todos los demás. Entonces, por definición, el ganador se queda solo, después de haber matado a todos. Y el mundo está en esa estrategia, una estrategia de Fortnite, de matarse unos a otros. Por eso creo que es fundamental cambiar eso. Yo Y te la, agradezco esta charla
para charlar eso en Venezuela también. Por favor, le agradezco mucho esta entrevista que me ha dado Luis Moreno Ocampo, abogado argentino. Fue primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, fiscal adjunto del juicio de las juntas en 1985. Ahí se jugó por primera vez a los máximos responsables de la última dictadura cívico-militar argentina, que fue entre 1976 y 1983. Y definitivamente pues en la que se inspiró esta película, que aquí en Venezuela en el cine aún no está disponible. Me están diciendo que se puede ver por Amazon Prime, pero hay que estar afiliado. Pero bueno, voy con una perspectiva distinta, ¿no? A ver esta película luego de haber conocido de primera mano, ¿no? La historia, más allá de lo que conocíamos, la historia real del testimonio de Luis Moreno Ocampo, quien, bueno, está allí retratado, un poco más joven, Mucho más joven, mucho más joven. un poco más joven, pero creo que es una gran lección lo que deja esta película. Además como los argentinos esperaban este premio, bueno, porque es parte de su historia, ¿no? Bueno, eso que a ti no le Sí, gusta ganar claro, mucho. pero es parte de su historia, ¿no? Y me pareció bien aleccionador, bueno, que un país siguiera esto y se reconectara a las nuevas generaciones con lo que les ocurrió y su pasado. Gracias, Luis. Voy a hacer ya una pausa, voy a despedir. Este programa fue presentado por